¿Creías que el padre del cristianismo moderno fue amoroso y benevolente? Aunque muchos consideran a Martín Lutero como un sacerdote que predicaba el amor y la reforma dentro del cristianismo, su obra sobre los judíos y sus mentiras revela una faceta profundamente inquietante de sus enseñanzas. En este libro, Lutero expone una serie de postulados antisemitas que contrastan radicalmente con su imagen de reformador religioso. Sus escritos en esta obra no solo demuestran una abierta hostilidad hacia el pueblo judío, sino que también proponen medidas extremas y violentas en su contra. Esta contradicción entre su predicación de amor cristiano y sus virulentas opiniones sobre los judíos ha sido objeto de críticas y condena en la historia moderna, mostrando las complejidades y sombras en la figura de Lutero. Estás en Terra Curiosa TV, el canal que dice lo que los demás tienen miedo de hablar. Seré tu guía. Yo soy Claudio Pérez, el crononauta. Recuerda que en cualquier parte del video, si es de tu agrado, puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Si nos regalas un me gusta, YouTube estará recomendando este y otros videos de nuestro canal a otras mentes curiosas. Sin más preámbulos, comencemos. Martín Lutero, nacido en 1483 en Eisleben, Alemania, comenzó su vida religiosa como un devoto monje agustino dentro del catolicismo, comprometido fervientemente con su fe y la búsqueda de la salvación personal. Ordenado sacerdote en 1507, Lutero se dedicó a la enseñanza teológica y fue un miembro activo de la comunidad monástica. Sin embargo, su estudio profundo de las Escrituras y sus críticas hacia las prácticas eclesiásticas, especialmente la venta de indulgencias, lo llevaron a cuestionar la autoridad y la corrupción de la Iglesia Católica. En 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, desafiando públicamente la doctrina de la Iglesia. Esta acción marcó el inicio de su alejamiento del catolicismo y el nacimiento de la Reforma protestante. Lutero fue excomulgado en 1521 y continuó desarrollando una teología centrada en la justificación por la fe y la autoridad exclusiva de las Escrituras, estableciendo así los cimientos del protestantismo. Inicialmente, Martín Lutero buscó cristianizar a los judíos con la esperanza de convertirlos al cristianismo mediante la persuasión y el diálogo teológico. Creía que si se les presentaba el Evangelio de manera auténtica y libre de las corrupciones que él criticaba en la Iglesia Católica, los judíos aceptarían a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, al no lograr convertir a los judíos y frustrado por su rechazo constante, Lutero adoptó posturas cada vez más hostiles. En su obra sobre los judíos y sus mentiras, escrita en 1543, Lutero manifestó un antisemitismo virulento, proponiendo medidas drásticas como la quema de sinagogas, la confiscación de propiedades judías, la prohibición de sus libros y la expulsión de los judíos de tierras cristianas. Estas acciones y postulados reflejan un cambio radical en su actitud, pasando de un intento de cristianización a una abierta y agresiva persecución en un lamentable capítulo de su vida y legado. ¿Acaso creías que Martín Lutero fue el hombre santo, amable y bondadoso que nos pintan del padre del cristianismo moderno? Pues la respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Martín Lutero, como la mayoría de los religiosos de formación católica, era simplemente un defensor de sus tesis y doctrinas que lo único que hacían era subyugar a la población. Como prueba un botón. Hoy conocerás el verdadero monstruo detrás de la máscara que tenía el mal llamado padre del cristianismo moderno. Un libro que describe el color de su verdadero amor. Sobre los judíos y sus mentiras es una obra escrita por Martín Lutero en 1543, donde expone una serie de postulados y opiniones extremadamente críticas y hostiles hacia los judíos. Es importante destacar que los puntos de vista expresados en este texto son antisemitas y reflejan una perspectiva de odio que ha sido ampliamente condenada en tiempos modernos. A continuación, se presentan algunos de los principales postulados y argumentos que Lutero hace en esta obra. Rechazo del judaísmo. Lutero argumentaba que los judíos son rechazados por Dios debido a su negativa a aceptar a Jesucristo como el Mesías. Afirmaba que el judaísmo era una religión desvirtuada y falsa.
Martín Lutero sostiene firmemente en su obra sobre los judíos y sus mentiras y desde su perspectiva teológica, que la llegada de Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento y estableció una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Según Lutero, los judíos persisten en seguir una religión basada en la ley de Moisés y las tradiciones rabínicas, las cuales él considera desviadas y carentes de la verdadera revelación divina manifestada en Cristo. Para él, el rechazo del evangelio cristiano por parte de los judíos no solo implica una falta de comprensión espiritual, sino también una negativa obstinada a aceptar la verdad salvífica. Este punto de vista, reflejado en su crítica al judaísmo como una religión falsa y desvirtuada, subraya su convicción de que la única vía hacia la redención y la reconciliación con Dios es a través de la fe en Cristo, un mensaje central en su teología reformadora. Blasfemia contra Cristo. Lutero acusa a los judíos de blasfemar contra Jesucristo y el cristianismo, sugiriendo que sus enseñanzas y prácticas son una ofensa directa a la fe cristiana. Expresa su convicción de que los judíos deliberadamente rechazan a Jesucristo como el Mesías prometido, lo cual él interpreta como una blasfemia contra la figura central de la fe cristiana. En sus propias palabras, Lutero escribe: los judíos son una raza de víboras, una desviación en el mundo. Una maldición en el cristianismo, cuya sed de sangre no se saciará con la misma, sino que, como un gusano de sangre, pueden alcanzar solo la sangre de los cristianos, y no cesarán hasta que hayan devorado todo el mundo en su deseo de envenenar todas las gentes con su propia venenosa maldad. Esta cita en su obra sobre los judíos y sus mentiras refleja la intensa animosidad de Lutero hacia los judíos. Los acusaba de tener una naturaleza intrínsecamente malvada y destructiva. Para Lutero, la negativa judía a reconocer a Jesucristo como el Salvador y su persistente rechazo del Evangelio cristiano son vistos como actos de blasfemia que amenazan la fe y la moralidad cristianas. Percepción de arrogancia. Lutero sostiene que los judíos se consideran superiores a los cristianos y a otras personas, lo que él interpreta como una arrogancia inaceptable. Este angelito de Dios no solo acusa a los judíos de arrogancia al considerarse superiores a los cristianos, sino que también los describe como una comunidad que, según él, promueve esta percepción de superioridad. Lutero expresa su frustración con lo que percibe como una actitud de autosuficiencia por parte de los judíos que se niegan a reconocer la verdad del Evangelio cristiano. En una de sus declaraciones, Lutero afirma: ellos consideran a sí mismos como el pueblo elegido, pero que son en realidad el pueblo del diablo, porque ellos saben acerca de la palabra de Dios más que cualquier otra nación, que nunca se duda. En este punto son asnos seguros. Esta cita ilustra la creencia de Lutero de que los judíos no solo rechazan a Cristo, sino que también mantienen una actitud de superioridad espiritual que él considera injustificada y arrogante. Para Lutero, esta percepción de superioridad refuerza su convicción de la necesidad de una firme oposición y confrontación con la comunidad judía. Usura y avaricia. Una de las acusaciones más repetidas por Lutero es que los judíos practican la usura, préstamo de dinero con altos intereses, y que son avariciosos, perjudicando así a los cristianos económicamente. Enfatizaba repetidamente esta falacia de que los judíos practicaban la usura y eran avariciosos, tesis que aún persiste en la mentalidad de muchos cristianos. Lutero sostiene que los judíos se dedicaban al préstamo de dinero con intereses excesivamente altos, explotando así a los cristianos y contribuyendo a su empobrecimiento. Además de estas acusaciones económicas, Lutero también describe a los judíos en términos muy negativos. Ellos nos castigan secretamente con espirales venenosas y arañan el suelo con uñas y dientes para que el cristianismo no se encuentre allí en sus esfuerzos de socorro, es decir, que finalmente pierda sus propios ídolos y desgracias. Esta cita de Lutero subraya su visión de los judíos no solo como avariciosos, sino también como hostiles y conspirativos hacia el cristianismo, reforzando así su narrativa de que la presencia judía representa una amenaza económica y espiritual para los cristianos. Seguro que no conocías todas estas verdades que tú mismo puedes comprobar, solo busca su libro. Martín Lutero, uno de los antisemitas más prominentes de todos los tiempos, este es el modelo que muchos siguieron y siguen en los tiempos actuales. Mentiras y engaños.
Según Lutero, los judíos son mentirosos y engañadores, no solo en términos de fe y religión, sino también en sus interacciones con los cristianos y otras comunidades. Lutero sostiene que los judíos manipulan la verdad para perpetuar su propia agenda y proteger su identidad religiosa, lo que él considera una traición a la verdad divina revelada en el cristianismo. Además, acusa a los judíos de difundir falsedades sobre los cristianos y de socavar la fe cristiana. Escuchen lo que escribió con su puño y letra: ellos predican acerca de la palabra de Dios para los hombres ciegos e ignorantes, pero son de los que se enorgullecen de su gusano y se burlan de su veneno. Si las palabras se queman, o incluso los moros y los infieles, los judíos son arrojados al fuego con ellos. En esta cita, Lutero expresa su creencia de que los judíos no solo distorsionan la verdad religiosa, sino que también desacreditan y difaman a los cristianos, exacerbando así su animosidad hacia la comunidad judía. Para Lutero, esta percepción de los judíos como mentirosos y engañadores refuerza su argumento de que representan una amenaza tanto espiritual como social para la sociedad cristiana. ¡Hey! Detente ahí. Si estás disfrutando de nuestro contenido y quieres estar al tanto de todas nuestras novedades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, no solo formarás parte de nuestra comunidad, sino que también estás apoyando al canal. Recuerda que tu suscripción es para nosotros, lo que es el aplauso para un cantante, la recompensa a nuestro esfuerzo. Dicho esto, continuamos. Hostilidad hacia el pueblo judío. Lutero promueve una serie de medidas drásticas contra los judíos, incluyendo la quema de sus sinagogas, la destrucción de sus libros religiosos y la prohibición de su práctica religiosa. Martín Lutero, en su obra sobre los judíos y sus mentiras, expresa una hostilidad extrema hacia el pueblo judío, promoviendo medidas draconianas para reprimir su presencia y práctica religiosa. Consideraba que las edificaciones y libros religiosos judíos eran una amenaza para la fe cristiana y la estabilidad social. Lutero argumenta: primero, sus sinagogas deberían ser incendiadas, y lo que no arde debería ser cubierto de tierra, para que ningún hombre vuelva a ver ni una piedra de ella. Y esta es para honrar el mar y su comunidad, también como una casa que se extiende por el agua. Este supuesto religioso fue sin dudas más perverso que aquel que provocó la Segunda Guerra Mundial y escribió el libro Mi lucha. Expulsión de los judíos. Lutero propone la expulsión de los judíos de las tierras cristianas, argumentando que su presencia es perniciosa para la sociedad cristiana. Martín Lutero abogaba vehementemente para que los reinos cristianas, que en esos tiempos eran casi toda Europa, despojaran a los judíos de sus hogares y lo desterraran como hicieron los romanos en el año 70 de la Era Común. Lutero sostenía que la convivencia entre judíos y cristianos solo podía resultar en conflicto y corrupción espiritual, y proponía medidas radicales para garantizar la separación. ¿Qué tipo de amor profesaba este manipulador de masas? Prohibición de enseñanza. Abogaba por la prohibición de que los judíos enseñaran a los cristianos y viceversa, para evitar lo que él percibía como la propagación de mentiras y errores. Lutero estaba preocupado por la influencia mutua entre ambas comunidades, creyendo que la enseñanza cruzada podría socavar la fe cristiana genuina y llevar a una confusión espiritual. En sus escritos, Lutero enfatiza dos puntos principales. El primero de ello es la confiscación de propiedades. Lutero sugirió que las propiedades de los judíos debían ser confiscadas como una medida de control y castigo. Lutero argumentaba que esta acción es necesaria para disminuir la influencia y el poder económico que, según él, los judíos ejercen de manera perjudicial sobre la sociedad cristiana. Esta postura refleja no solo su visión de los judíos como una amenaza financiera, sino también como un intento de despojarlos de recursos como parte de su estrategia para debilitar su presencia y perpetuación en la comunidad cristiana. Aunque no he encontrado una cita específica que aborde directamente la confiscación de propiedades en las mentiras de los judíos, la obra en su totalidad está marcada por un tono hostil hacia los judíos, sugiriendo medidas extremas como esta para restringir su influencia. El segundo es la conversión forzada. Aunque en algunos momentos Lutero hablaba de intentar convertir a los judíos al cristianismo, sus métodos propuestos eran coercitivos y no respetaban la libertad religiosa. En su obra sobre los judíos y sus mentiras, Martín Lutero expuso una postura ambivalente respecto a la conversión de los judíos al cristianismo.
Aunque mencionaba la idea de la conversión como un objetivo deseable, sus propuestas para lograrlo eran principalmente coercitivas y represivas. Lutero sugirió medidas como la confiscación de propiedades, restricciones en la actividad económica y social y la prohibición de la enseñanza de la Torá. Estas acciones no solo reflejaban su falta de respeto por la libertad religiosa, sino que también revelaban una visión profundamente intolerante hacia los judíos. Esto lo hacía porque los veía como enemigos del cristianismo y responsables de lo que Lutero percibía como corrupciones dentro de la Iglesia católica de su tiempo. Importancia histórica y condena moderna. Los postulados de Lutero sobre los judíos y sus mentiras no solo reflejan el antisemitismo de su tiempo, sino que también tuvieron una influencia negativa duradera, alimentando prejuicios y hostilidad hacia los judíos en los siglos siguientes. En la actualidad, estas opiniones y propuestas son vistas como profundamente ofensivas y contrarias a los valores de respeto y tolerancia religiosa. Las iglesias luteranas y otras denominaciones cristianas han repudiado estos escritos y se han distanciado de los aspectos antisemitas de la obra de Lutero. Reflexionemos sobre todo lo dicho. Las actuaciones de Martín Lutero contra el pueblo judío fueron profundamente desacertadas y reflejaron la influencia del catolicismo y los prejuicios de su época. Su decisión de escribir un libro como sobre los judíos y sus mentiras no solo expuso sus pensamientos intolerantes, sino que también perpetuó una visión de desprecio hacia una población que ya había sido víctima de incontables actos de violencia y discriminación a lo largo de los siglos. Este lamentable capítulo de la historia enfatiza la urgente necesidad de promover la tolerancia y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su raza, religión o etnia, para evitar que tales injusticias se repitan. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones y dale un me gusta. Nos ayuda muchísimo. No olvides dejar tu comentario y compartir con tus amigos para que la verdad sea descubierta, aunque cuestione nuestras creencias. Te dejo un video por aquí que estoy seguro le gustará a tu mente curiosa.